Muy bien, vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál fue el motivo por el cual vino Cristo a la tierra? En primer lugar, a buscarnos, porque andábamos por ahí perdidos, extraviados, ¿verdad? Y después, a salvarnos. Esa es la misión de Cristo cuando vino a la tierra. Esta semana meditaba acerca de la iglesia. Bueno, no solo esta semana, constantemente pasamos preguntándonos qué está pasando con la iglesia del Señor. Y cuando digo iglesia, me refiero a la iglesia en general, no solamente estoy hablando de esta iglesia remanente, ¿no? De toda la iglesia del Señor alrededor del mundo. Caíamos en la cuenta de que nos ha costado mucho. Mi esposa y yo por ahí hablábamos, bueno, estábamos en una reunión familiar, estaba con mis hijos y mi esposa, y hacíamos un recuento acerca de cuánto nos ha costado volver a juntar a los hermanos después del fenómeno COVID. El fenómeno COVID ha sido determinante en muchas áreas de la vida de las personas alrededor del mundo, a nivel planeta, a nivel país donde se vive, continente, etcétera. En realidad, el fenómeno COVID ha sido una de las cosas más complicadas que se nos ha venido encima. Y de alguna manera esperábamos que esto no nos afectara, no afectara a la iglesia del Señor. Pero cuando regresamos nos dimos cuenta que no. Cuando pensamos que si anunciábamos que íbamos a regresar, íbamos a tener una afluencia de gente viniendo los domingos con mucho fervor, y sobre todo porque nos hablaban del famoso distanciamiento social, del 1,80 m, de las burbujas, etcétera, etcétera, toda esta situación que todos conocen. Yo esperaba que la gente más bien tuviera unos deseos de congregarse, porque estuvimos alrededor de 6 meses sin hacer reuniones. Hacíamos las reuniones, no reuniones virtuales, sino que hacíamos las predicaciones y las subíamos al canal de YouTube, como todavía lo seguimos haciendo, y la gente, algunos las veían, otros no las veían, pero yo pensaba, bueno, es que seguramente no les gusta ver el YouTube, entonces algunos no ven YouTube o no tienen teléfono celular, entonces no pueden ver el YouTube, y esperábamos que eso era lo que pasaba, y tenían muchos deseos de regresar, pero lamentablemente no ha sido así. Muchos ponían como excusa el temor del contagio, ese miedo a contagiarse que a todos les daba, pero curiosamente se les veía en actividades con otras personas que no eran precisamente su burbuja, y eso nos demuestra que el no congregarse tampoco era temor al contagio, todo lo contrario. Pareciera que el COVID cayó como anillo al dedo a muchas personas que piensan que no es necesario congregarse. Todavía hay gente que piensa en eso. Pero curiosamente, cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, este tipo de personas no saben qué hacer, no saben cómo resolver de una manera espiritual lo que están pasando.
y terminan, como siempre, viviendo con y para el mundo, que es la gran lucha que nosotros como pastores sostenemos constantemente. Cuesta mucho que la gente entienda acerca de la necesidad de congregarse, y no es que por una situación de poder uno quiera tenerlos a todos aquí metidos los domingos, es que uno desearía que toda la gente camine de la misma manera, camine en la misma dirección. Y precisamente ese es el llamado que Dios nos ha hecho cuando nos dice que prediquemos la palabra. Dice que prediquemos el evangelio a toda criatura. Y después dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Así que hay un espacio importante que es la parte de creer. ¿Cuántos han creído? No todos han creído a tu llamado, dijo el profeta Isaías. Y por eso es que cuando estamos en apuros, los seres humanos nos damos cuenta que todos nacemos con un gran hueco por dentro. Todos tenemos un hueco por dentro. Y precisamente ese hueco es del tamaño de Dios. No existe nada que pueda llenar ese vacío. No existe nada que pueda llenar ese vacío. Por más cosas que usted encuentre en el mundo, por más cosas interesantes que usted le pueda agregar a su vida cotidiana, no puede llenar ese vacío. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, en algún momento caerá en la reflexión de que tiene que partir de este lugar, tiene que irse. Todos tenemos que irnos, todos tenemos que dejar este lugar y en algún momento partir. Y ese vacío, si no lo llenamos con Dios, el mundo no nos lo va a llenar. No existe nada en la tierra, no existe nada en este planeta, ni fuera del planeta, que nos pueda llenar. Usted ve hoy en día que hay dos magnates multimillonarios peleándose la supremacía en los viajes al espacio, en el turismo espacial, etcétera, etcétera. Están hablando de conquistar otras galaxias, y yo le garantizo que cuando lleguen a hacerlo, si es que Dios les permite llegar a hacerlo, porque recordemos que separados de Dios nada podemos hacer, en ese momento ellos se darán cuenta que eso no lo lleno tampoco, y siempre van a seguir buscando qué hacer, siempre van a seguir buscando cómo influenciar en la gente para que la gente busque cosas que están fuera de Dios. Así que es reiterativo también, y esto lo digo a manera de pesar, de dolor, de tristeza. Es reiterativo ver cómo la gente usa las redes sociales para demostrar sus carencias de reconocimiento, sus carencias de afecto, sus traumas de la niñez y todas esas cosas que se ven reflejadas todos los días. Yo tengo el Facebook y lo uso muy poco, pero todos los días uno lo abre y se va a encontrar fotos, se va a encontrar frases. Cada foto que la gente sube día a día es por lo general un reflejo de la frustración, del descontento social, de la necesidad de figurar, de la necesidad de que le reconozcan, de la necesidad de un like. Mucha gente sube una foto nada más para que le den un like, como dice la canción, ¿verdad? Hay una canción mundana que dice: quiero que me des un like, no sé si la han escuchado. Esas cosas que la gente hace todos los días es una muestra de la frustración que vivimos todos los días los seres humanos. La necesidad de llenar nuestros espacios vacíos con algo, un comentario, una muestra de poder, un reconocimiento. Y eso ahora las redes sociales se han prestado para estas cosas. Por esa razón, hermanos, es que los cristianos todos los días nos alejamos más y más del Señor. Hemos entrado en una etapa en la cual, a raíz de todo esto, nos encontramos incapacitados para acercarnos a Dios. ¿Y por qué? Precisamente porque la mente está ocupada en otras cosas. ¿Cuántas veces, cuántas horas al día le dedicamos tiempo a las redes sociales? ¿Cuántas horas al día le dedicamos tiempo al Señor, a meditar en la palabra? La gran afluencia, la gran visitación, digámoslo así, que tenemos en todo lo que nos está distrayendo, nos aleja cada día más de Dios, porque nuestra mente no se puede ocupar en el Señor. Es más, conforme pasa el tiempo, usted se va a dar cuenta, cuesta mucho concentrarse en algo. Póngase a leer la Biblia para que vea. Usted lee 3 versículos y se desconectó. Comenzó a pensar en otra cosa. Le sonó el teléfono y pum, se metió en el teléfono. Sonó algo por allá y se salió de ahí. ¿Por qué? Porque
cada vez nos cuesta más concentrarnos en la palabra de Dios. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, en primer lugar porque se nos olvida que como especie humana se nos está acabando el tiempo, hermanos. Parece mentira y cualquiera dirá, qué payaso ese pastor que solo habla de esas cosas. No, yo no vengo a asustarlos a ustedes con absolutamente nada. Yo quiero que caigamos en la cuenta, que caigamos en la realidad. A la especie humana se le está acabando el tiempo sobre este planeta, se nos está acabando. La venida de Cristo cada vez está más cerca. Nada, absolutamente nada de lo que usted crea tener, oiga, crea tener. Soy muy enfático en esto, porque yo siempre le digo a la gente, nosotros no tenemos nada sobre la tierra. Los que menos tenemos tanto como los que más tienen, porque no tenemos nada. Todo lo que creamos tener sobre la tierra no seguirá con nosotros, hermanos. Esta semana hemos visto noticias, no sé si ustedes han visto las noticias en los canales, en la televisión, acerca de lo que está pasando en Afganistán. Me imagino que todos están bien informados del asunto. ¿Qué pasó en Afganistán? Bueno, los talibanes se apoderaron nuevamente del control. Y cuando hablo de control, hablo de gobierno, hablo de religión, hablo de vida civil. Ellos son un sistema que aplica en forma estricta lo que se conoce como la Sharia. La Sharia es la ley musulmana. Ellos vienen, se apoderan del control de Afganistán. Bueno, a raíz les cuento que hace un par de años, un año, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, se firmó un convenio que se llama el Convenio de Doha, que se firmó en Dubái, en donde ellos se comprometían, Estados Unidos salía de Afganistán y los talibanes se comprometían a respetar la vida civil, a respetar, incluso a no practicar actos de terrorismo contra los demás países. Y bueno, Estados Unidos desocupa Afganistán y vienen los talibanes e inmediatamente toman el poder. Con la llegada de ellos viene el recrudecimiento de la famosa ley musulmana, la famosa Sharia. Y la Sharia es el sistema legal que ellos utilizan. Curiosamente, en árabe, esta palabra significa el camino claro hacia el agua. Eso es lo que significa esa palabra. Y es un conjunto, es un código de conducta que determina todos los aspectos de la vida de los musulmanes. Con esto es con lo que ellos van a los tribunales. En los tribunales se aplica la ley de esa manera. Son normas que afectan, y para que ustedes lo vean, se mete incluso con las plegarias. Ustedes saben que los musulmanes todos los días hacen una oración a una hora determinada del día. Se mete con las plegarias. Los ayunos, tiene que ver con los ayunos que hace el pueblo, y con las donaciones para los pobres, entre otras cosas. O sea, la Sharia se basa en una combinación de tres fuentes que se conocen. Las tres están escritas. La primera de ellas es el Corán, el famoso libro sagrado de los musulmanes, el texto central del Islam, las enseñanzas y las conductas del profeta Mahoma, y lo que se llaman las fatwas. Las fatwas son los pronunciamientos legales de los académicos islámicos. Es como decir en nuestro país la doctrina. También las resoluciones, que son la jurisprudencia de los tribunales. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, porque dentro de este sistema, para que tengan una idea, las mujeres deben cubrirse totalmente la cara. No pueden salir a la calle con la cara descubierta. Y los hombres deben dejarse crecer la barba sin cortársela. Y tienen que vestir con una túnica que solamente se les puede ver esta parte de las manos, nada más. Y cubrirse también la parte de arriba de la cabeza. Las mujeres no pueden salir solas a la calle, no pueden andar solas, no pueden trabajar, no pueden estudiar. Se aplica, como en los tiempos antiguos, la lapidación para las adúlteras. Recordemos que algunas partes del Corán toma la ley de Moisés. La ley de Moisés contenía el apedreamiento para las mujeres que eran encontradas en estado de adulterio o adulterando. Ustedes conocen muy bien la historia de la mujer adúltera que fue sacada y puesta en la calle, y le dijeron a Jesús que qué hacían con ella, provocando a Jesús. Entre otras cosas, todo esto se aplica dentro de este sistema.
Y lo más terrible de todo, para que ustedes entiendan que esto sí directamente nos compete, porque usted puede decir, bueno, ya mi queja, Afganistán está a miles de kilómetros de aquí, un país que colinda con la China, que está en Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que dentro de ese sistema, los cristianos son perseguidos, son considerados enemigos del sistema. La mayoría del que practique la fe cristiana en un país de esos termina siendo asesinado. Ya se comenzaron a dar incursiones en las casas, toman a la gente, les revisan sus teléfonos móviles y si tienen alguna aplicación de la Biblia por ahí, eso es motivo suficiente para considerarlos infieles y para condenarlos a muerte. Yo pienso que a pesar de esas noticias tan duras, ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos aquí, ni de los que me están escuchando a través del canal de YouTube, valora la importancia de poder congregarse y practicar abiertamente el cristianismo. Si usted hoy en la mañana se levantó y algún vecino le preguntó que para dónde iba, probablemente usted le dijo que iba para la iglesia y no pasó nada, ¿verdad? Bueno, dentro de un sistema como ese no se puede absolutamente decir para dónde va. No se puede practicar abiertamente el cristianismo. No sabemos, y esto es importante, tómelo como reflexión hoy, no sabemos hasta cuándo nosotros, costarricenses y demás gente en los otros países del mundo donde no se ha implementado todavía estas prácticas, no sabemos hasta cuándo viviremos con este sistema abierto en el cual podemos practicar el cristianismo. No sabemos hasta cuánto viviremos así. Y aún así, hermanos, y aún así seguimos como si nada estuviera pasando. El pasaje que acabamos de leer en Lucas capítulo 19, versos del 1 al 10, me parece muy ilustrativo con respecto a la posibilidad de que nosotros los cristianos podamos interpretar cuál debería ser nuestra actitud ante la gran necesidad que tenemos de Dios. Porque ya les dije, ¿cuál es el problema del ser humano? ¿Cuál es el problema del ser humano? Que por más que queramos, por más que lo intentemos, nunca vamos a llenar nuestros vacíos. No hay nada que llene nuestros vacíos si no es la plena convicción de que somos hijos de Dios, que Dios está con nosotros y que vamos para un lugar mejor. Eso es lo único que le puede a usted el día de mañana, cuando usted se levante, abrir sus ojos y decir, bueno, ¿qué es lo que yo espero? No sé si usted se lo ha cuestionado en algún momento de su vida. ¿Qué espero yo de la vida? ¿Qué es lo que yo espero de la vida? Y aquí encontramos algo muy importante porque nos vamos a meter un poco en lo que es la necesidad que tenemos todos de conocer al Señor y de que el Señor llegue a formar parte de nuestra vida. Ahora que leíamos en Lucas 19 la historia de Zaqueo, nos encontramos que este hombre era uno de los calificados para no necesitar a Jesús. Si usted va al contexto, ¿qué dice la palabra de Zaqueo? Dice que terrenalmente Zaqueo lo tenía todo. Él no ocupaba de Jesús. Él no lo ocupaba absolutamente para nada. Es decir, la Biblia nos enseña que era rico y probablemente uno de los hombres más ricos que había en la región. ¿Por qué? En primer lugar, porque él era recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos tenían un trato, digamos un contrato con el Imperio Romano, que ellos cobraban, le recogían los impuestos al Imperio Romano, pero ellos también de ahí obtenían algunas utilidades. De hecho, cuando él dice que él le ha robado a la gente, él sabe que le ha robado a la gente, era porque ellos cobraban un poquito más y a través de eso era que ellos se enriquecían. Él era el jefe de todos los cobradores de impuestos, así que dentro del entendimiento general, si el varón este tenía dinero, lo tenía todo, humanamente hablando, mundanamente hablando, que es normalmente detrás de lo que nosotros, los seres humanos, vamos. Siempre vamos detrás del dinero, siempre andamos pensando en el dinero, siempre procuramos el dinero. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo principal es
vivir y vivir aquí en la tierra. Nunca nos preocupamos porque tenemos una eternidad. Y no hemos entendido, y nos va a costar entender quizá, la famosa frase de Jesús cuando dice que busquemos primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que ese todo lo demás incluye el dinero. Así que no sé por qué nos preocupamos tanto. Recordemos que nuestra cultura occidental nos ha enseñado, y esto como que lo tenemos ahí muy marcado, nos ha enseñado que los seres humanos debemos acumular bienes, debemos acumular riquezas para dejar, cuando nos muramos, cuando partamos de la tierra, herencia a nuestros hijos. Eso nos ha enseñado la cultura occidental y todo lo tenemos muy metido. Para los que trabajamos en el ejercicio del derecho, como mi persona, está Eugenio, está Ana Elena, está Carolina, está Florcita también, los abogados conocemos muy bien cómo la gente vive pensando desesperada por la famosa herencia. Y todo el mundo dice, ay, es que yo algo le tengo que dejar a mis hijos. Algo le tengo que dejar a mis hijos. O sea, una herencia material la mayoría de las veces. Nunca pensamos, yo desearía que todos mis hijos sean salvos, que todos mis hijos vayan al cielo. Pero si usted analiza, esa es la preocupación de todas las personas. Y muchos todavía en este tiempo han creído que los padres tienen la obligación de heredar a los hijos, cuando en realidad eso no es cierto. La herencia es algo que se obtiene cuando el padre se muere, si había dejado algo y se había dispuesto algo para mí. O sea, la herencia tiene que entenderse como una gratuidad. Pero a nosotros se nos ha enseñado que tenemos que dejarle riquezas a nuestros hijos. Y bajo este supuesto, muchas personas no pueden contener el afán de acumular. Pero en Zaqueo encontramos un detalle muy particular. Si usted lee la historia de Zaqueo, se va a encontrar un detalle muy, muy particular. Y es que él, a pesar de tenerlo todo, a pesar de que él lo tenía todo en el mundo, o sea, él tenía mucho dinero, era un hombre totalmente necesitado de Dios. Zaqueo era necesitado de Dios. Es decir, él sabía que él tenía que llenar ese vacío, ese hueco del cual hemos estado hablando, donde solamente Dios podía caber. Ya él había acumulado riquezas y se había dado cuenta que las riquezas no eran suficientes para llenar ese vacío. Él necesitaba llenar ese vacío y precisamente lo necesitaba llenar con lo único que lo podía llenar, que era la presencia de Dios. Cuando vamos al texto y nos preguntamos, no sé si usted cuando ha leído ese pasaje se ha preguntado esto, yo sí me lo he preguntado muchas veces, ¿cuál fue el motivo por el cual Dios permitió que esta historia quedara retratada precisamente en uno de los evangelios? Porque si usted se va, Lucas es parte de los evangelios sinópticos y solamente Lucas contiene esta historia. ¿Por qué Dios permitió que esa historia quedara ahí? Y precisamente con el escritor más intelectual de los 4 evangelistas. Recordemos que Lucas era médico, era un hombre de letras, era un hombre que tenía mucho conocimiento. Y precisamente quedó ahí plasmada. Dios movió a Lucas para que escribiera esta historia. Y el pasaje quedó inmortalizado en el libro de Lucas, en el Evangelio de San Lucas. Yo particularmente, esta es mi teoría, no estoy haciendo teología, conste, porque muchas veces soy claro. La gente dice, es que la interpretación teológica del pastor, en primer lugar yo no soy teólogo, estudié un poco de teología, pero no me considero teólogo, ni quiero hacer teología de esto. Quiero decirles mi opinión particular que tengo. O sea, esto ocurrió simple y sencillamente. El hecho de que Zaqueo quedara registrado en el Evangelio de San Lucas, o la historia de Zaqueo, pienso que simplemente ocurrió porque Zaqueo representa al típico hombre religioso. Era el típico hombre religioso. Hemos hablado mucho acerca de la religiosidad y de la palabra religioso. Zaqueo era el típico hombre religioso, es decir, era el hombre que asistía regularmente a la sinagoga. Era el hombre que cumplía con los ritos religiosos. Estoy hablando de ayuno, estoy hablando de las fiestas solemnes, estoy hablando del diezmo, estoy hablando de la ofrenda, etcétera, etcétera. Pero
Ahora, al final de cuentas, lo único que Zaqueo tenía era una religión. Él era un hombre necesitado de Jesús. Él tenía una vida sin testimonio, como la mayoría de los religiosos. ¿Y por qué digo una vida sin testimonio? Porque el texto lo dice. Cuando Jesús entra a la casa de él, todo el mundo lo consideraba, todos los que estaban a su alrededor, lo consideraban como un pecador. Cuando alguien considera a otro un pecador, es porque lo considera sin testimonio de vida cristiana. Así que mucho cuidado, porque dice, ese no tiene testimonio. Estamos siendo ante los ojos de Dios, ante los ojos de la gente, pecadores. Ahora, cualquiera me diría, bueno, ¿qué me importa a mí lo que piense la gente? Bueno, sí y no. Es importante también lo que piensa la gente, porque a través de mi testimonio, a través de su testimonio, usted puede influir a las demás personas. Y ese es el llamado que tenemos todos los hijos de Dios. Este hombre lo único que tenía era una religión, practicaba una religión. Y hoy en día, hermanos, muchos creyentes son iguales a Zaqueo. Tienen una religión, tienen un lugar de reunión donde asisten cuando se les antoja, porque hasta eso no somos así como muy asiduos practicantes de la religión. Cumplimos con algunos ritos. Cualquiera diría, leer la Biblia en la mañana. Leer la Biblia en la mañana es un rito si usted lo hace únicamente por leerlo, por cumplir, por decir, uy, tengo que leer la Biblia, no la he leído. ¿Para qué lee la Biblia usted en la mañana? Si no es para meditar en la palabra de Dios. Si no lo hace para meditar en la palabra de Dios, si no lo hace para aprender, no la lea, porque no está haciendo nada, absolutamente nada, está cumpliendo con un rito más. No podemos vivir de ritos, hermanos, porque entonces seríamos un religioso más. Hoy en día, hermanos, las personas que asisten al lugar de reunión cuando se les antoja, como la mayoría de los religiosos, pero no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Son simple y sencillamente un religioso más. Yo sé que no somos los que estamos aquí reunidos ni la iglesia del Señor, pero sí hay mucha gente que le pasa esto. Zaqueo se dio cuenta de la gran necesidad que tenía de Cristo. Eso es lo primero que tenemos que rescatar ahí. Zaqueo se da cuenta de la gran necesidad que tiene de Cristo y procura buscarlo, procura encontrarlo. Pero hay un detalle. Si usted lee el texto se va a encontrar algo interesante. Hay un pequeño detalle ahí. Él quería buscarlo, pero ¿qué pasaba con Zaqueo? Dice que era un hombre pequeñito, era un hombre de corta estatura. Él era pequeño por debajo del promedio de los demás hombres, y eso le impedía poder estar en primera fila. Yo me imagino que cuando llegó y se corrió la noticia de que venía Jesús, se formaron dos filas de personas alrededor del camino, y Zaqueo llegó y él quedaba así, y los otros estaban más arriba, y él brincaba, pero no podía llegar. Él era muy pequeñito, era un hombrecito pequeño, y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Cuando se dio cuenta que tenía la necesidad de Cristo, entonces se fue en carrera a buscarlo. Y ese día, a raíz de ese descubrimiento, porque les digo, en la vida de un ser humano es lo más hermoso que nos puede pasar, que nosotros entendamos y que lleguemos a descubrir que todos tenemos una necesidad de Cristo, que todos estamos absolutamente necesitados de Cristo. Zaqueo se da cuenta de esto y procura vencer todos los obstáculos y estar cerca de Jesús de cualquier forma, por lo menos de poderlo ver. Por esa razón fue que ideó que se iba a subir a un árbol para poder ver pasar al maestro. Dice el verso 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces, cuando él se dio cuenta que Jesús venía, dice, él va allá por la esquina, va a pasar. Entonces salió corriendo y se subió a un árbol y ya tranquilo lo esperaba. Este detalle es muy importante, hermanos, porque se deduce la intención de Zaqueo de conocer a Jesús, pero Zaqueo no quería involucrarse directamente con Jesús. Él hubiera hecho una cosa diferente. En lugar de subirse al árbol, ¿qué hubiera hecho? Si usted es de corta estatura y en donde va la fila
no le alcanza para poder ver, ¿qué opción hubiera tomado? Irse más adelante y estar de primero, en donde la fila se comenzaba a formar. Allá donde Jesús iba a pasar, iba a estar en primera fila, iba a estar muy cerquita de él. Pero Zaqueo no tenía intención de involucrarse en el asunto, sino más bien seguir a Jesús, nada más. O sea, lo que muchos llamamos un cambiar de religión. Él ya no quería seguir en el judaísmo, que era lo que practicaban ellos, sino más bien quería ser cristiano, pero sin involucrarse y sin ningún compromiso adquirido. No sé si usted analiza la situación, pero hoy en día muchos cristianos se parecen a esta primera etapa de Zaqueo. Llegan al cristianismo, no se involucran directamente, sino que apenas les gusta ver que Cristo existe, pero sin tener que entregarle su corazón. Yo he hablado con alguna gente que profesa o dice ser cristiana, y yo le digo, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Ya usted le entregó su corazón a Cristo? Sí, ya yo hice la oración de fe, le dicen a uno. No, tal vez no me está entendiendo. Ya le entregó su corazón a Cristo. Bueno, es que sí, yo hice la oración de fe. No, entregarle el corazón a Cristo no es hacer la oración de fe como mal se nos ha enseñado. Hay gente que llega al cristianismo y no le entrega su corazón a Cristo. O sea, no permite que Jesús sea el que gobierne su vida. No permite que Jesús sea el Rey y Señor de su vida. Dice el verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Aquí Zaqueo ya se comenzó a meter en problemas. Jesús le dice: bueno, ahora sí, comenzó lo bonito. Zaqueo quería ver los toros desde la barrera. Todos sabemos lo que es ver los toros desde la barrera, ¿verdad? Es un refrán. Yo no sé si será tico, pero aquí lo aplicamos mucho, ¿verdad? El típico personaje que ve los toros de la barrera es aquel que le gusta estar así de larguito, sin involucrarse, sin que lo tomen en cuenta, sin tener que esforzarse, sin tener que trabajar. Pero Jesús, como el Chapulín Colorado, dijo: no contaba con mi astucia, Zaqueo. Así que, con la mirada llena de ternura, yo me imagino cómo lo pudo haber visto. Porque dice que Jesús iba pasando cuando lo vio. Vio a aquel hombrecito ahí subido en el árbol y le dice: papito, bájese de ahí, ya es hora de que me sigas. Bájese de ahí, ya es hora de que me sigas. Así nos dice el Señor constantemente a nosotros. Nos gusta verlo pasar subidos en el árbol de sicómoro. Es necesario entonces que entendamos de todo esto lo siguiente. Lo primero, número 1, el cristianismo no es una religión. El cristianismo no es una religión. Con el cristianismo practicamos una religión que es muy diferente. Porque una religión es un grupo de creencias, de prácticas que todos de alguna manera seguimos. Pero el cristianismo en sí no es una religión, entienda eso. Ser cristiano no es cambiarse de religión. A nosotros nos enseñaron que cuando somos cristianos nos pasamos, como dicen algunos. Me cambié de religión, ahora me dice cristiano. No, el cristianismo no es una religión. A mí me enseñaron que cuando yo me hacía evangélico, me cambiaba de religión. ¿Por qué? Porque a los que practicamos el cristianismo nos llaman evangélicos. Pero no es una religión. En realidad el cristianismo debería ser un estilo de vida más que cualquier cosa. ¿Y por qué digo un estilo de vida? Porque el cristianismo, la llegada de Cristo, la entrega de nuestro corazón a Cristo, nos tiene que cambiar la vida radicalmente. Tiene que cambiarnos la vida radicalmente. Número 2, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo,
nuestra vida tiene que cambiar. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos. Aunque sea a empujoncitos, pero tenemos que cambiar poquito a poquito, pasito a pasito, como dice la canción. Pero tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos. Tiene que gestarse un cambio en mi vida. Y número 3, si no dejamos que Jesús entre a nuestra casa, es decir, si nosotros no le abrimos el corazón a Jesús, lo repito, abrirle el corazón a Jesús no es hacer la oración de fe, no es repetir mecánicamente lo que nos enseña Romanos capítulo 10, versos del 8 al 9. No es repetirlo, eso es importante, porque la palabra dice que con el corazón se cree, pero con la boca se profesa, se confiesa, se dice para justicia. No es eso, no es repetir mecánicamente esa oración, es dejar que Cristo domine, gobierne nuestra vida. Si no le abrimos el corazón a Jesús, nada va a pasar, nada va a ocurrir en nuestras vidas. Seguiremos siendo las mismas personas que necesitan conocer a Jesús y arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse de sus pecados. Qué importante, porque una vuelta, un cambio sin arrepentimiento no es cambio. Una conversión sin arrepentimiento no es conversión. Cuando Juan el Bautista predicaba, dice que predicaba en el desierto y bautizaba a la gente en el Jordán, cuando los veía llegar, les decía: generación de víboras, manada de culebras, diríamos nosotros así, hablando en tico. ¿De qué se esconden? ¿A qué le huyen? Él sabía que no había una conversión genuina. Y lo mismo hacemos nosotros hoy en día cuando queremos entregarle nuestro corazón a Cristo. Cuando no queremos, entregarle nuestro corazón a Cristo y simplemente hacemos una oración de fe. Por eso, hermanos, este mensaje de hoy está dirigido hacia aquellos saqueos que quieren seguir aferrados a su árbol de sicómoro, intentando ver a la distancia el cristianismo. Ya les digo, cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. No, yo no puedo seguir aferrado a una religión. No podemos seguir aferrados a una religión. No podemos subirnos al árbol de sicómoro para intentar ver de largo el cristianismo, tratando de entender cómo hacen los demás, cómo se involucran los demás, pero sin involucrarnos nosotros. Jesús nos dice: bájese de esa rama ya. Bájese de esa rama, hermanos. Bajémonos de esa rama. Hoy Jesús necesita Él no necesita, nosotros necesitamos más bien que le demos cabida en nuestro corazón, que le abramos nuestro corazón. Luego la historia de Zaqueo va tomando un rumbo que nadie se imaginaba, que nadie se esperaba. ¿Por qué? Porque Zaqueo era un hombre de corazón duro. Ya lo dije, Zaqueo trabajaba para el Imperio Romano y le robaba a su pueblo. Pero ante el llamado de Jesús, él no se puede resistir, y más tarde, como decimos, le cayó el 4, le cayó la peseta, le cayó el colón, lo que sea que le haya caído, y dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Finalmente él comprendió que el dinero era lo que lo tenía él atado a la tierra. Como la mayoría de las veces a nosotros el dinero nos tiene atados a la tierra. Y que quede claro, no estoy aquí diciendo que el día de mañana vayamos a irnos ahí a vivir del aire, no. Tenemos que trabajar, tenemos que producir, tenemos que involucrarnos en el sistema productivo del país. Esto tiene que quedar absolutamente claro. Yo no vengo aquí a predicar que tenemos que vivir de nada, no. Porque estamos en un sistema en donde el que no trabaja, no come, así lo dice, y la misma palabra de Dios lo dice de esa manera. Yo no vengo a hablar aquí de vagancia. Lo que sí vengo a decirles es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad y que pensemos muy bien cuál es nuestra prioridad en el día de hoy. Zaqueo fue
a conocer a Jesús y a verlo de larguito, porque esa es la etapa normal de la mayoría de los creyentes. Lo quieren ver de largo, no se quieren involucrar. Pero cuando él entendió la necesidad, entonces ahí sí se metió de lleno y respondió al llamado de Jesús. A todos el Señor nos ha hecho un llamado. La mayoría de las veces no hemos respondido adecuadamente. Yo sé que en este día el Señor ha sorprendido a muchos saqueos subidos en el árbol de sicómoro, esperando que reaccionen, pero voy a terminar con esto. La palabra del Señor nos dice: Saqueo, desciende, porque es necesario que yo entre en tu casa. Saqueo, desciende, dice el Señor, porque es necesario que yo entre en tu casa. Que el Señor les bendiga en esta mañana y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, los guarde. Que tengan una semana exitosa, que puedan pasarla bien en su familia y disfrutar de la presencia.